Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias. Oramos esta mañana y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu nos asista con tu sabiduría, con tu entendimiento, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, honrarte. Queremos en esta mañana darte gloria. Queremos en esta mañana, Señor, rogarte que edifiques tu iglesia, Señor. Hemos venido poniendo cimientos de fe, Señor, y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que vamos también a repasar hoy, a aprender hoy, Señor, a meditar hoy. Señor, ¿cuál es la tarea principal del liderazgo? ¿Cuál es la tarea principal de la iglesia, Señor? En cuanto a tus discípulos, en cuanto a tus ovejas, en cuanto a tu rebaño, Señor. Por eso hoy rogamos tu favor, hoy rogamos, Señor, tu bendición. Para gloria de tu nombre lo pedimos, Señor. Amén y amén. Seguimos en la serie de la iglesia y hoy vamos a estar hablando, mis queridos hermanos, hoy el tema es el liderazgo y su tarea más importante. Vuelvo a repetir el tema: el liderazgo de la iglesia y su tarea más importante. Porque es cierto que hay muchas tareas para el liderazgo de la iglesia, ¿sí? Una de esas es programar, una de esas es no sé, todo esto que hoy está haciendo nuestra hermana Erika. Todo eso es parte, hacer esos videitos, hacer todo eso, dirigir todo eso, es también de las tareas que tiene el liderazgo cristiano. Pero, mis queridos hermanos y hermanas, entre todas las tareas del liderazgo, hay una tarea que es la más importante. Y no lo digo yo, no lo invento yo, no lo deduzco yo, lo dice la palabra del Señor y lo vamos a ver claramente en esta mañana, como a través de la directriz apostólica, eso es lo que Pablo le dice a su hijo Timoteo, que es lo primero y lo más importante que debe de hacer. Y eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. La semana pasada, ¿se acuerda que hablamos del liderazgo y su estilo de vida? ¿Sí? El liderazgo y su estilo de vida. Vimos 3 metáforas. A ver si se acuerdan cuáles eran las metáforas que vimos. Un soldado romano, un atleta griego y un agricultor. Muy bien, qué bueno que están. A ver, ¿y qué principios aprendimos, por ejemplo, del soldado romano? La disciplina, pero sobre todo la concentración en su misión. ¿Sí? El soldado romano se concentraba en su misión, de modo que si era necesario, hasta ofrendaba su vida, hasta daba su vida por esa misión que se le asignaba. ¿Sí? Del atleta, ¿qué principio aprendimos para nosotros y para el liderazgo de la iglesia? Ajá, que tiene que ver con disciplina en la forma de vida, legitimidad. O sea, vivir una vida legítima delante de Dios, ¿verdad? Y está relacionada, como bien dice mi hermano Mel, con la disciplina del líder. A ver, y del agricultor, ¿qué principio aprendimos? La paciencia. Si algo se requiere en el liderazgo cristiano, hermanos, es la paciencia. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Exactamente, hermanos, porque el fruto no se ve inmediatamente. El fruto lo vamos a ver posiblemente después de mucho tiempo, y mucho de ese fruto ni lo veremos en esta tierra, hermanos. Todavía, exactamente, y luego esperar el fruto. Bueno, hoy vamos a hablar de cuál es la tarea más importante. La semana pasada hablamos de qué, del ser o del hacer. Del ser, porque el estilo de vida es algo que atañe al ser, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar, vamos a
complementar este ser con el hacer, porque hoy vamos a hablar de la tarea más importante. Yo quiero invitarles que vayamos de nuevo al pasaje que hemos estado, donde Pablo está hablándole a su hijo Timoteo y le está dando algunas indicaciones pero muy pertinentes. Tal vez es importante que usted y yo entendamos que cuando Pablo le da estas indicaciones a su hijo Timoteo, no le queda mucho tiempo sobre esta tierra. Unos pocos años después, ¿sabe qué pasó con el apóstol Pablo? Le quitaron la cabeza. Sí, por orden de el rey, por orden del jerarca, del emperador. César mandó a que le quitaran la cabeza sobre todo, se llamaba Nerón. El César era un título del lugar que ocupaba, pero el hombre se llamaba Nerón. Y bueno, todo apunta que fue en ese tiempo cuando Pablo dice: he corrido la carrera, he guardado la fe, estoy listo para recibir la corona. Hermano, ¿sabe por qué? Ya él sabía que le quedaba poquito tiempo, y tiene que ver con esta segunda carta que él escribió a Timoteo, a su hijo. Y entonces esto lo digo para que usted y yo podamos ver entonces el sentido que tiene y la importancia que tiene del encargo riguroso que Pablo le está haciendo a su hijo Timoteo. Pablo sabe que ya no es mucho el tiempo que le queda y que después ya él no va a poder hacer más eso, de estar al tanto de su hijo Timoteo y de instruirle. Pero han pasado años y Pablo ha estado instruyendo a su hijo Timoteo, y ahora le da una instrucción sumamente importante, sumamente vital en lo que tiene que ver con su labor como evangelista y como pastor de la iglesia de Éfeso. Vaya conmigo al pasaje donde hemos estado, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego le dice: lo que has oído de mí. A ver, ¿ante cuántos testigos? Muchos testigos. Esto encarga a hombres que sean como fieles, que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo o lo que digo, y el Señor te dé entendimiento, te dé toda la sabiduría, todo el entendimiento para poner en práctica esto que te estoy diciendo, hijo Timoteo. Entonces, vamos al verso 2, primera parte A del verso 2. Primero, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué es lo que Pablo se refiere cuando le dice a su hijo Timoteo que debe de enseñar a otros lo que ha oído de él ante muchos testigos? ¿De qué estaba Pablo hablando? ¿Cómo podemos nosotros llegar a la conclusión de lo que Pablo le está queriendo decir a su hijo Timoteo? Bueno, tenemos que leer las dos cartas. Tenemos que leernos las dos cartas para poder ver las instrucciones que él le ha dado durante esos años, y de esa manera entonces podemos deducir lo que él le está queriendo decir. La Nueva Traducción Viviente, la Biblia Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera:
me has oído enseñar verdades. Escuche, me has oído enseñar verdades. Entonces, ¿de qué podemos ver, deducir al leerlo también en esta otra versión? ¿De qué le está hablando Pablo a su hijo Timoteo? De verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, ¿en qué consistían estas verdades? Importante la pregunta, ¿no? Es así como uno tiene que llegar a la escritura y tiene que estudiar la escritura, tiene que hacerse estas preguntas. De alguna manera tiene que hacerle estas preguntas al texto, ¿sí? Y preguntar al texto, bueno, y ahora son verdades, pero ¿en qué consisten estas verdades? ¿En qué consisten? Yo quisiera que fuéramos a otro pasaje de ahí mismo, de la segunda carta, pero ahora que nos vayamos al capítulo 4 y leamos del verso 1 al verso 4, porque ahí tenemos algunas cosas que son clave para entender a qué verdades se refiere Pablo cuando le dice lo que has oído de mí. Vaya conmigo al capítulo 4 de segunda de Timoteo y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice así: te encarezco. ¿Qué significa te encarezco? Te ruego, te pido, pero habla de un pedir vehemente, con vehemencia. Te encarezco. ¿Delante de quién? De Dios. O sea, no es algo que tiene que ver con los hombres, es algo que tiene que ver con Dios, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que predique, ¿saber qué? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe lo que eso significa? En todo tiempo. A tiempo y fuera de tiempo es que todo el tiempo es propicio para predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Todo el tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta o anima. ¿Cómo? Con toda paciencia. ¿Qué hablamos el tercer principio de la semana pasada? La paciencia. Hazlo, pero hazlo con paciencia. Pero aquí viene una parte importantísima: y doctrina. Esa palabra que está tan prohibida hoy en el mundo cristiano, doctrina, tan despreciada, tan ignorada. Doctrina. Porque hay un porqué, hay una razón por qué él debía de hacer eso. Porque, verso 3, vendrá tiempo cuando, ¿qué pasaría? Cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe lo que eso significa? No sufrir la sana doctrina es no soportar la sana doctrina, no querer la sana doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo: mire, Timoteo, yo te quiero poner al tanto de lo que va a suceder en el acontecer de aquí a un tiempo, de lo que va a venir después de que yo me vaya. Va a venir un tiempo cuando las personas en las iglesias, los cristianos, no van a querer la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Sabe lo que es la comezón de oír? Es querer oír lo que yo quiero oír, no lo que me tenga que decir la palabra, no lo que me tenga que decir Dios a través de su palabra, sino lo que yo quiero oír. Y al haber una población de cristianos con estas características, vea lo que pasa: se amontonarán maestros, o sea, abundarán los maestros conforme a sus propios deseos pecaminosos,
conforme a sus propias concupiscencias. Y oiga, verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, que Pablo le está haciendo entender a su hijo Timoteo que el panorama que viene a futuro no parece ser un panorama bueno en cuanto a la reacción de las personas hacia la sana doctrina, hacia la palabra de Dios misma. ¿Por qué? Porque lamentablemente en los días del apóstol Pablo, después de los días del apóstol Pablo y en estos días, está sucediendo esto que el apóstol Pablo por el Espíritu Santo profetizó que pasaría. Que el carácter de los hombres, está hablando dentro de la iglesia, porque no afuera. Afuera es natural que la gente no quiera oír nada de Dios. Lo antinatural es que en la iglesia y en las iglesias la gente no quiera oír nada de Dios. ¿Cómo? No, ya eso es una iglesia atea. No, mi querido hermano y mi hermana, es que las cosas no se dan así. Es que es muy sutil. Es que cuando la gente no quiere oír la palabra de Dios, no es porque diga yo no creo en Dios y no me hable de Dios. No, es que incluso se diga que están hablando de Dios, pero del que menos están hablando realmente es de Dios. Usted y yo estamos captando el asunto de lo que Pablo le quiere decir a Timoteo. Es sutil, no es descarado, es sutil. Va a ser evidente para quienes va a ser evidente que eso está sucediendo. Para aquellos que estén instruidos en la sana doctrina. El que esté instruido en la sana doctrina va a poder poner el dedo en la llaga, va a poder decir eso está mal. No voy con eso porque es algo que va en contra de la verdad de Dios. No porque no me gusta, no porque no me suena bonito, no, es porque está en contra de la palabra de Dios. Es que a veces el problema es que mucha gente analiza la enseñanza en base a lo que siente y a lo que él piensa, no en base a la verdad, no en base a lo que si se está diciendo es de Dios o no es de Dios. No, es en base a los sentimientos del corazón que está en una actitud como esta. Entonces, mi amado hermano y mi hermana, es preciso que nosotros entendamos que Pablo lo que le está hablando a Timoteo es de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Fíjese que yo me he dado cuenta que a la mayoría de los cristianos, o a muchos cristianos, no la mayoría, a muchos cristianos, les han preguntado en algún momento en su iglesia, el liderazgo, el pastor de su iglesia o el liderazgo predica la sana doctrina. ¿Y sabe qué he escuchado yo a la mayoría de la gente decir? Por supuesto, en mi iglesia lo que enseñan es la sana doctrina. Porque el pastor lo que habla, primero lee la Biblia y después habla. Entonces, claro que es la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina, mis amados hermanos y hermanas? Fíjese, si nosotros no estamos bien entendidos de lo que es la sana doctrina, podemos confundirnos y nos podemos ir a los extremos. Hay gente, hermanos, y la tendencia que tenemos incluso los mismos cristianos es irnos a los extremos. A los extremos. O hacemos de la sana doctrina un legalismo humano, o hacemos de la doctrina un libertinaje humano. Entonces, tanto de un lado como del otro estamos yendo hacia un lugar equivocado. No, la sana doctrina es el conjunto de doctrinas que conforman el fundamento de la fe cristiana. Somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, por lo menos hay algunos. No,
No, no, no, el hecho de que usted no haya dicho amén no quiere decir que sea cristiano o no sea cristiano. ¿Sí? Somos cristianos. Pero ¿qué significa que somos cristianos? Bueno, porque somos gente de fe. Pero nuestra fe, ¿en qué está basada? ¿En qué está fundada? Bueno, déjeme decirle que cuando Pablo está hablando de la sana doctrina, cuando él está hablando de la palabra de Dios, cuando él está hablando de doctrina, él está hablando de un conjunto de doctrinas que son el fundamento sobre el cual se debe de basar nuestra fe. Un conjunto de doctrinas. Un conjunto de doctrinas que no se pueden interpretar como cada uno de nosotros queremos. Entonces no es que me dice a mí, ¿qué le dice a usted? ¿Sí? No es que me dice, ¿qué le dice a usted esto? No, no, ¿qué dice esto ahí? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice el Espíritu Santo a través de Pablo? No es que me dice a mí. Ya eso es otra cosa, ya eso es una aplicación para mi vida. ¿Cómo la puedo yo aplicar a mi vida? Eso es diferente, no, pero lo primero es ¿qué dice ahí? No qué digo yo, o qué piensa usted, o qué pienso yo, o qué entiendo yo. Bueno, por supuesto que es algo de interpretación. Claro que hay que interpretarla, pero al final, si nosotros estamos yendo hacia el lado correcto, déjeme decirle, a todos nos va a decir lo mismo, porque solo dice una cosa. Eso es la verdad en la cual tenemos que tomar la palabra de Dios. Entonces, un conjunto de doctrinas que conforman la fe cristiana. A ver, si hablamos por ejemplo del Islam, ustedes y yo sabemos que el Islam tiene un conjunto de doctrinas, o al menos 3 puntos esenciales sobre los que la fe de ellos se basa. Y si hablamos del budismo igual, y si hablamos de diferentes religiones falsas religiones, pues igual. Pues déjeme decirle, hermanos, si esa es una realidad con esas religiones falsas, pues tiene que ser con mucho más razón una verdad para con nosotros. ¿Por qué usted y yo creemos lo que creemos? ¿Por qué usted y yo hacemos lo que hacemos? Por eso cuando aquí hemos tomado la cena del Señor o tomaremos la cena del Señor, hermano, yo siempre enfatizaré y enfatizaremos qué significa la cena del Señor, por ejemplo. Porque no es simplemente un rito. No es un rito que lo hacemos porque se siente bonito, porque está bonito, porque es parte de, ¿verdad? No, ¿qué significa eso? Así es como los cristianos tenemos que pensar. Y Pablo había entendido, mi querido hermano y mi hermana, que su tarea prioritaria para con su hijo Timoteo era primeramente enseñar la sana doctrina a su hijo Timoteo, porque la fe de Timoteo tenía que ser formada, tenía que ser estructurada, tenía que estar clara la fe de Timoteo, porque Timoteo era un enlace, era un medio, era como líder, como pastor, era un medio, era un enlace entre Pablo y los discípulos del Señor. Vea cómo funciona esto. ¿Quién fue el primero que trasladó la sana doctrina? ¿Quién fue el primero? Jesús. Jesús tomó a 12 hombres y ¿qué hizo? Y los empezó a instruir en la sana doctrina. Y empezó a poner en ellos fundamento de fe. ¿Sí? Cada una de esas doctrinas. Entonces, sus discípulos, luego ¿qué hicieron? Trasladaron a una segunda generación. Y esa segunda generación ¿qué hizo? Lo mismo. Ahora, en el caso de Pablo, ¿quién discipuló, quién enseñó a Pablo?
Primeramente fue el Señor directamente, el que se reveló a Pablo y el que le reveló cada una de las doctrinas a Pablo. Pero luego Pablo se encuentra a su hijo Timoteo. Ahora que estamos viendo historia bíblica los miércoles en la noche, déjeme decirle que cuando en el segundo viaje misionero llegaron a Listra, a la ciudad de Listra, ahí Pablo se encontró a un discípulo llamado Timoteo, que es este hombre al cual él está escribiendo ahora. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Se lo llevó de viaje misionero con él, porque dice Pablo en otro lado que vio que la fe de Timoteo era una fe genuina. O sea, Pablo por el Espíritu de Dios vio que ese hombre era un cristiano genuino, verdadero, que tenía una fe legítima, que se la había heredado ¿quién? Su abuela Loida y su madre Eunice. Lo habían formado, pero lo habían formado ¿en qué parte de la Escritura? En el Antiguo Testamento. Él no conocía del Evangelio. ¿Cómo llegó Timoteo a conocer del Evangelio? Porque Pablo empezó a formarlo, empezó a discipularlo, empezó a decirle: mire, Timoteo, lo que usted y yo sabemos del Antiguo Testamento, que los profetas dijeron, es esto y esto, y aquí está el cumplimiento. Este es el cumplimiento. O sea, en otras palabras, esto se come así, esto es así, esto es así. Ahora es interesante que Pablo entonces tenía bien claro que la prioridad de un líder, ¿cuál es? Trasladar la sana doctrina a los discípulos. Hacer discípulos, mis queridos hermanos, es trasladable la sana doctrina. Es trasladable la sana doctrina. Ahora, ¿cómo se traslada la sana doctrina? ¿Ustedes cómo creen que Pablo le trasladaba la sana doctrina a Timoteo? ¿Cómo? Ajá. Invirtiendo tiempo. Ajá. Vamos a ver. Hablándole. Sí. Enseñándole. Ahora, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, que Timoteo había escuchado muchas veces a Pablo enseñar, predicar, no solo a él directamente, sino enseñarle a los otros hermanos, a las iglesias. E imagínense, Timoteo viajando con Pablo en un viaje misionero. ¿Cuántas predicaciones escuchó Timoteo? Un montón de predicaciones. Y entonces Timoteo fue haciendo ¿cómo es que se llama? Un almacén de enseñanza, un conjunto de enseñanza, de verdades, y él fue entendiendo cómo eran las cosas en el cumplimiento del nuevo pacto. Ahora, por eso es que Pablo entonces le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, ¿sí? Lo que has oído de mí, cada una de esas verdades que yo te he enseñado, Timoteo, usted tiene que hacer lo mismo. Usted tiene que hacer lo mismo. Y ahora es el otro punto que vamos a ver después, porque vamos a ver la segunda parte del versículo. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano y mi hermana. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? Si en el primer siglo, para Pablo, el apóstol, con su hijo Timoteo, con el pastor Timoteo, el pastor de Éfeso, lo primero y más importante era la sana doctrina, ¿qué creen ustedes que debe de ser para el liderazgo de hoy entonces la tarea más importante? ¿Será acaso que ahora ha cambiado la cosa? ¿Será que para nosotros ahora es otro asunto? Déjeme decirle algo, lamentablemente mucho liderazgo cristiano se ha olvidado de esto, hermanos, y se ha dedicado a hacer un montón de cosas que muchas de ellas
no son malas en sí, pero al dejar de lado la tarea más importante, ¿sabe qué? Se convierten en una distracción de la tarea más importante. La tarea más importante del liderazgo cristiano, mis queridos hermanos, es enseñar la sana doctrina. Esa es la tarea más importante. Cuando hablamos de hacer discípulos, esa es la tarea más importante. Esa es la fuente más importante con la cual nosotros vamos y debemos de hacer discípulos. Sana doctrina. La doctrina que está aquí en la palabra del Señor. La doctrina que Pablo le enseñó a Timoteo. Esto nos da una idea definitivamente, mis hermanos, por qué hay tantos cristianos analfabetos bíblicamente hablando. Esto nos dice hoy por qué hay tantos cristianos analfabetos bíblicamente hablando. Porque en muchos lados muchas personas se han dedicado a construir grandes edificios, a construir un montón de cosas, a hacer un montón de cosas, hermanos. Pero usted va a esa iglesia y esas personas que van a esa iglesia están carentes del entendimiento de lo que es la sana doctrina. Muchas actividades, mucho jolgorio, mucha pompa, mucho lujo, mucha cosa, hermano. Pero ¿sabe qué? Gente que no sabe y no conoce la sana doctrina. Por eso cuando oyen a un pastor, cuando oyen a un maestro decir cualquier barrabasada, cualquier, perdonen la expresión, cualquier estupidez, como digo yo, cualquier chanfla, dicen amén. Se alegran en eso, gritan amén, cuando deberían de decir o no decir nada, y más bien en un sentido aplicado a nosotros, rasgarse las vestiduras. Pero tenemos un montón de gente, mis queridos hermanos, analfabetas bíblicamente hablando, que no conocen ni siquiera el fundamento de la fe cristiana. Eso nos da a nosotros, entonces, nos hace ver que estamos viviendo aquellos tiempos cuando Pablo dijo: vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que muchos, teniendo comezón de oír, harán que se amontonen falsos maestros, que se entregarán a las fábulas, movidos por sus malas intenciones, por sus propios deseos. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? La prioridad del liderazgo cristiano es la sana doctrina. Esa es la prioridad. ¿Cómo es una iglesia? ¿Cómo puedo yo identificar cómo es una iglesia local? Ah, no, pastor, eso nadie lo puede juzgar, eso solo Dios. No, mi querido hermano, no nos engañemos. Ahí no tiene que ver con hacer juicio. No, es un asunto de partir de una realidad. ¿Sabe cómo podemos saber cómo es una iglesia local? ¿Qué clase de iglesia local es esta iglesia? ¿Qué clase de iglesia local es tal o cual iglesia? ¿Sabe cómo podemos saberlo? Si tiene la sana doctrina, si ahí lo que se enseña es la sana doctrina, y si el liderazgo de esa iglesia invierte el tiempo y los recursos necesarios para enseñar la sana doctrina. Porque a partir de ahí, ¿sabe qué? Esa iglesia va a tener la esencia. Si tiene la sana doctrina, esa es su esencia, y de ahí va a brotar todo. Si no tiene la sana doctrina, hermanos, de ahí va a brotar muchas otras cosas que no son conforme a la sana doctrina. O sea, la sana doctrina no es una elección, como algunos predicadores internacionales están diciendo hoy.
en mi iglesia yo no predico sana, no predico doctrina, dicen. Ah, no, dijo el periodista que no era ni cristiano, dijo, ¿cómo que no? No predica doctrina. Y entonces, ¿qué predica? Consejos útiles para la vida. Solo como, imagínense cómo están nutridas esas ovejas del Señor en ese lugar, hermanos. Pablo entiende, mi querido hermano y mi hermana, que la prioridad, la tarea de un liderazgo, ¿por qué? Porque él lo ha puesto en práctica. Porque él está convencido de eso. Y esto es lo que le encomienda y le encarece a Timoteo que él haga. A ver, ¿en cuánto tiempo dijo? En el segundo pasaje que leímos, ¿cuántos días? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Tiempo y fuera de tiempo. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. Tal vez alguien dirá y pensará y dirá, qué raro, porque en esta iglesia, cada vez que nos reunimos, siempre hay una lectura de la palabra y hay una meditación de la palabra. Qué raro, ¿por qué eso así? Esta gente son como muy religiosos. Esta gente son como muy religiosos. ¿Por qué mejor no hacemos solo fiesta y pachanga y ¿sabe qué? La palabra de Dios, mi querido hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Y todo lo que enseñamos tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, a la sana doctrina. Porque esa es la prioridad del liderazgo, porque esa es la prioridad de una iglesia, porque ese es el fundamento, porque esa es la fuente, porque como decía mi hermana Cine ahora, porque esa fuente, la palabra de Dios, es la que nos alimenta, es la que nos orienta, es la que nos exhorta, es la que nos corrige, es la que nos enseña, es la que nos alimenta y nos da vigor y nos dice por dónde ir y por dónde no ir, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. ¿Sí? ¿Qué cosas hacer y qué cosas no hacer? Y Pablo eso lo tiene bien claro y se lo hace ver a su discípulo Timoteo bien claro. Ahora, hay algo muy importante aquí, mis queridos hermanos, y es cuando yo pregunté y dije cómo le había enseñado Pablo a Timoteo la sana doctrina. Hablamos de que escuchando a Pablo predicar, que Pablo se sentó, que sacó tiempo con él, que invirtió tiempo y demás. Pero ¿sabe cómo también Pablo le enseñó la sana doctrina según lo que él dice a su hijo Timoteo? ¿Sabe cómo? Modelándosela. Timoteo vio a Pablo viviendo la sana doctrina, porque la sana doctrina, hermanos, hay que vivirla. Hay que vivirla. Vaya conmigo a Filipenses. Pablo le escribe a los hermanos de Filipenses, capítulo 4, verso 9. Y vea lo que Pablo dice a los hermanos de Filipos, ¿sí? A los líderes y a la iglesia en general de Filipos. Le dice así: lo que aprendiste y recibiste y oíste, y escuche, y vistes en mí. En las anteriores expresiones está posiblemente lo que ellos aprendieron al escuchar a Pablo, al leer sus cartas, sí, pero luego dice, y vistes en mí, esto haced. ¿Cómo debe de enseñar el liderazgo a la iglesia? ¿Cómo debe de enseñar el liderazgo a las ovejas? Con el ejemplo, hermanos. La enseñanza que realmente tiene valor, que tiene realmente eficacia, es la enseñanza práctica. No es solo la que se habla, no es solamente la que se dice. Es la que se dice, pero es la que se vive. Porque déjeme decirle que el asunto del hacer tiene que estar ligado íntimamente al ser. O sea, yo no puedo hacer algo en el reino de Dios, yo no puedo hacer algo que esté
distanciado o divorciado del ser. Lo que yo hago, hablando de hacer, hablando de actividad, hablando de trabajo, debe de estar ligado al ser. ¿Cómo le modeló? ¿Cómo le enseñó Pablo a Timoteo? Porque Timoteo no solo escuchó a Pablo, Timoteo lo vio. Vio cómo se comportaba Pablo, cómo caminaba, quién era en esencia Pablo. Pregunto, ¿Pablo era un hombre perfecto? Nunca se equivocó. ¿Vemos en la Biblia en algún momento que se haya equivocado? ¿Sí? Los que estamos viendo historia bíblica los miércoles, vemos que Pablo se disgustó enormemente con Juan Marcos, que fue uno de los misioneros que los acompañó en el primer viaje, y en cierto lado los dejó botados y se devolvió para Jerusalén. ¿Y sabe qué pasó? Cuando iban a salir de nuevo en el segundo viaje, ¿sabe qué hizo Pablo? No lo quiso llevar. Y alguien puede decir, ay, se lo merecía. Pero ahí está la controversia. Pablo y Bernabé, que era el otro líder, el otro apóstol en el sentido de misionero, sabe que ahí están en la controversia. Y Bernabé le decía a Pablo, llevémoslo. No sabemos qué explicaciones le dio Bernabé a Pablo. Posiblemente le decía, mire Pablo, entendamos, posiblemente todavía Juan Marcos es un muchacho, es un joven que tal vez no tiene mucha experiencia y todavía está un poco medio carnalón todavía en algunas cosas, pero démosle oportunidad, porque ese es el corazón de Bernabé, conciliador, ¿sí? Y Pablo enérgicamente dijo no. Y si están así, váyase usted para donde usted quiera y yo me voy a donde espero que Dios me dirija. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Cogió a otro misionero, a Silas, y dijo, Silas, vámonos usted y yo para allá. Vamos a ir a recorrer y a visitar a todos los discípulos que en el primer viaje el Señor salvó. Vamos a visitar esas iglesias, a confirmarlas, a edificarlas. Y entonces Pablo cogió con Silas para arriba. ¿Y sabe qué hizo Bernabé? Cogió a Juan Marcos y se fue hacia la isla de Chipre. Podríamos decir, cogió para abajo y el otro cogió para arriba. Pero es interesante. Años más tarde, Pablo escribe de Juan Marcos y dice que es un hombre de buen provecho para la obra. ¿Qué quiere decir? Que Pablo se equivocó, que Pablo en el momento fue muy enérgico, que Pablo debió haber sido un poco más misericordioso con Juan Marcos, pero no lo fue. ¿Sí? A ver, por ejemplo, otros líderes en la iglesia como un Pedro, ya lo hemos dicho otras veces. ¿Se equivocó Pedro? Sí, y se equivocó de una manera bien fea, porque cayó en una terrible hipocresía farisaica, ¿sí? Al estilo de los fariseos. Fíjese que la iglesia que estaba en Antioquía de Siria, digo así porque me estoy imaginando en el mapa, ¿sí? La iglesia que estaba en Antioquía de Siria llegó a ser una de las iglesias más importantes, de hecho, que estamos viendo que era como el centro de operaciones de estos misioneros. Ahí se congregaban, no era que andaban como llaneros solitarios diciendo tenemos una misión y solo vamos a esa misión porque el Señor nos mandó. No, estaban en una iglesia, sujetos en una iglesia y a unos pastores, a un liderazgo, una iglesia propiamente en Antioquía de Siria. Y sabe qué, mis amados hermanos, que estando ahí en esa iglesia, de ahí era de donde ellos partían a los viajes misioneros, enviados por esa iglesia, no yendo así. Entonces, en esa iglesia estaba pasando algo bien interesante. En esos lugares estaba pasando algo bien interesante, y era que Pedro, como apóstol de Jesucristo, también en algún momento pasó por estos lugares. Pero ¿sabe qué empezó a hacer Pedro? Que él se reunía con los hermanos
gentiles, porque se acuerdan que ya Dios le había dado una buena lección a Pedro. En el libro de los Hechos se narra que Dios le dijo a Pedro: no llames común a lo que Dios ha limpiado, hablando de los gentiles. Luego lo manda a la casa de Cornelio. Pedro ve cómo él está predicando, y en medio de la predicación el Espíritu Santo viene y llena con poder a los gentiles. Y luego Pedro llega a dar un informe a la iglesia de Jerusalén, y los que eran de la circuncisión, o sea, de origen judío, llegan a decir: sí, viera cómo el Espíritu Santo se derramaba también sobre los gentiles. Bueno, ese mismo Pedro, el cual ha recibido esa clase de parte de Dios, ahora ¿sabe qué hace? Viene, y cuando está con los gentiles y llegan los hermanos que eran de origen judío, ¿sabe qué hacía? Se apartaba de ellos, como diciendo: vea, yo no me estoy contaminando, yo no me contamino con esos impuros, yo no me contamino con ellos. Y Pablo subió, hermanos, y Pablo se va dando cuenta de aquello. Y Pablo, delante de todos, lo encaró a Pedro y le dijo: ¿cómo usted hace tal cosa? Usted, que siendo judío vive como los gentiles, ¿cómo va a pretender ahora hacer que los gentiles tengan que judaizarse, tengan que ajustarse a las leyes judías para poder estar dentro del reino de los cielos? Solamente decía esto, hermanos, porque realmente no hay hombre que no se equivoque, hermanos. Y esto no es una licencia, y esto no es un: bueno, como todos nos equivocamos, equivoquémonos y pequemos y hagamos y deshagamos. No, no, no. Eso es otra cosa, hermanos. Eso tiene nombre. Eso se llama no tener temor de Dios y muchas otras cosas más. No, no. Estamos hablando de una realidad. Pero Pablo sabe que su hijo Timoteo necesita ver en él un ejemplo. En medio de la debilidad, en medio de la fragilidad, el liderazgo debe de ser un ejemplo para la iglesia. ¿Cuántos aspiran a obispado aquí, hermanos? Dijo Pablo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cuántos anhelan en algún momento llegar a ser pastores, líderes de diferentes ministerios? Bueno, déjeme decirle que ser líder es una grandísima bendición, pero también es una grandísima responsabilidad. Porque la sana doctrina Pablo se la enseñó modelándosela, diciéndole de alguna manera: es así se vive, así se hace. ¿Cuántas veces cree que pudo Timoteo haber visto a Pablo equivocarse en alguna cosa? No en las escrituras, no a la hora de enseñar la sana doctrina, no, como persona, en su actuar como persona. Estoy seguro que tuvo que haberlo visto en algún momento equivocarse. Pero déjeme decirle, pero Timoteo entiende que a pesar de que Pablo es un ser no perfecto, pero que Pablo es un hombre que vive de acuerdo a la sana doctrina. Eso nos lleva a nosotros a entender, mis queridos hermanos, que el liderazgo de la iglesia está también para ser modelo, para ser un modelo de cómo se debe de vivir en la vida cristiana. Y Pablo entendía claramente esto, y Pablo le dice a los hermanos de Filipos: mire, ustedes lo que han oído de mí, lo que han aprendido, pero lo que han visto de mí, eso hagan. Vea cómo se los dice: hagan, vivan. No se trata, hermanos, de tener entonces un cúmulo aquí en la cabeza, en el intelecto, de información. Se debe de tener, sí, la información, retener la información, pero para vivirla. Y esa es la tarea principal, debido a esa escasez de práctica en el día de hoy. Es que hay tanta cosa, hermano. Debido a que mucho liderazgo se ha olvidado de que en el reino de los cielos el ser está ligado al hacer, al punto que yo no puedo enseñar la palabra de Dios si primero no la vivo, si primero no la modelo,
Si primero no la creo y primero me confronto con ella y primero permito que ella me transforme y cambie mi forma de pensar y mi forma de vivir. Pero ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo? Y de los tiempos de Pablo posiblemente, que hay mucha gente que está enseñando cosas, hermano, que al final es como decir, bueno, esto que yo hago aquí es una cosa y mi vida es otra. Y literalmente hay gente que una cosa dice en el púlpito y otra cosa hace cuando se baja del púlpito. Y tal vez en algún momento yo he hecho eso. No voy a tirar piedras y decir, no, tal vez yo mismo he hecho eso. Pero ese es el cuidado que tenemos que tener. Ese es el asunto, hermano. Que al final, sin ser perfectos, sin tener que ver al liderazgo como dioses, pero sí entender que el liderazgo tiene que ser un ejemplo. Un ejemplo. Tiene que liderar con vida, o sea, convivencia. No solamente mandando. Déjeme decirle, hay una gran diferencia entre un líder conforme al modelo bíblico y un jefe. El jefe es el que tiene una posición X y el jefe es el que manda. Y a ese hay que obedecerle, queramos o no queramos, porque si no perdemos el empleo. Y él nos puede decir, vaya para la casa, ya no lo quiero más aquí, porque es el jefe. Pero déjeme decirle, mi querido hermano y mi hermana, el liderazgo no es una jefatura. El liderazgo, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo Jesús nos lo definió? Y yo quiero que vayamos a ese pasaje, porque Jesús no lo hizo entender en Mateo capítulo 20, verso 25 en adelante, como un asunto de ejemplo en servicio. Ejemplo en servicio. Vaya conmigo a Mateo capítulo 20, verso 25. Dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean. ¿Qué hacen los gobernantes de las naciones? Se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas poder o potestad. Mas entre vosotros, hablándole a sus discípulos, dijo: no será así. En otras palabras, en mi reino esa forma de liderar no cabe, sino que el que quiera hacerse grande, el que quiera liderar, el que quiera ir adelante, sí, de otros, ¿qué es lo que debe de hacer? Dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Sabe cómo se lidera, hermanos? Siendo siervo, siendo servidor, sirviéndole a los demás. Es diciendo vamos, pero es yendo primero. No es diciendo hay que hacer y vayan, hermanos, y hagan, y vayan y hagan, y vayan y hagan, pero ¿y dónde está el pastor? ¿Dónde está el líder? Ustedes saben que, no sé si ustedes saben, que las ovejas tienen que ser dirigidas, tienen que ser guiadas. Ese es el estilo correcto. Por eso es que la Biblia toma ese modelo, porque las ovejas deben de ser dirigidas. ¿Qué quiere decir eso? Que el pastor va adelante y las ovejas van detrás. Esta es la manera, hermanos, de trasladar la sana doctrina, yendo adelante en la vivencia, siendo un servidor de los demás, siendo un siervo, siendo un servidor. No es dando órdenes, aunque en el liderazgo hay que dar órdenes a veces. Sí, a veces hay que decir: hermanos, vamos a ir por aquí.
Pero esa orden se da, hermanos, diciendo: vamos, pero porque yo voy adelante, porque el pastor, porque el líder va adelante, porque las ovejas entonces ven al pastor y siguen al pastor, y saben que el pastor las va a llevar a buenos pastos, y las va a llevar al agua, y las va a llevar a la protección, y las va a llevar por buen camino. Bueno, déjenme decirle, mi amado hermano y mi hermana, que eso fue lo que Pablo hizo con Timoteo por todos esos años. Y ahora que Pablo le dice esto a Timoteo, Timoteo lo entiende muy bien. Y entiende que esto que Pablo le ha dicho y le ha modelado y todo esto, déjeme decirle, tiene una segunda parte. Tiene entonces un propósito. Y es que él haga exactamente lo mismo. Qué delicado, hermanos, es el líder. Porque si yo lidero mal, si dirijo mal, las personas que vienen detrás de mí enseñan mal, dirigen mal. Qué delicado es eso, hermanos. Ahora Dios, a sabiendas de esto, puso a seres humanos débiles, frágiles. Pero ayer hablábamos en la reunión de hombres, hablábamos ayer. ¿Cómo? Yo les decía a los hermanos ayer, ¿cómo podemos nosotros, siendo hombres frágiles, débiles, con caracteres y formaciones torcidas a veces que no son de acuerdo al diseño divino, cómo podemos llegar a cumplir entonces ese diseño divino? Y empezamos a ver algunos hombres de la Biblia, ¿cierto? ¿Y cómo fue que ellos lo lograron? ¿Cómo fue que ellos lo alcanzaron? Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sabe cómo? En una intimidad, en una dependencia absoluta y total, Abraham logró cumplir el propósito de Dios en lo que a él le tocaba. Dice la palabra de Dios: y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Y así sucesivamente. Los hombres de la Biblia pudieron cumplir su papel de liderazgo, pudieron hacer lo que Dios les encomendó hacer. Los que lo hicieron bien, porque también tenemos líderes en la nación de Israel como Saúl, que fueron líderes según sus propios deseos, que vivieron para él, vivieron según sus propios deseos. Y lamentablemente vemos en la Biblia que cuando uno de esos líderes, cuando Israel tuvo esa clase de líderes, la nación de Israel, hermanos, se fue a pique también. Porque cuando el liderazgo se va a pique, los que vienen atrás muy posiblemente van a tender a irse a pique también, hermanos. ¿Cómo hay que orar por los pastores, hermano? ¿Cómo hay que orar por el liderazgo de la iglesia? ¿Cómo hay que rogarle al Señor su gran misericordia? ¿Cómo nosotros, los que hemos sido llamados a liderar, hermanos, tenemos que estar en un constante análisis de nosotros mismos, de nuestra vida, de cómo vivimos, de cómo somos, de cómo caminamos? ¿Sí? Si es acaso que esta iglesia está yendo hacia el lugar correcto o está yendo hacia otro lugar. Al final el líder, el pastor, tiene que estar convencido a qué fue que Dios lo llamó a hacer, hermanos, aunque los demás no estén convencidos. Aunque lo ideal sería que luego los demás se convenzan si es que el pastor está en lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque esto cumple la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte del versículo? Ya para terminar, ¿qué dice? Esto encarga a hombres que sean como, con dos características, pero que definen en realidad cómo deben de ser las personas. Primero, fieles. ¿Quién es una persona fiel? Genuina, una persona que vive realmente en Dios, una persona que tiene una fe no fingida, una fe genuina. Eso es una persona fiel. Y una persona idónea,
capacitada, una persona que sabe cómo hacer la tarea. Yo le he dicho a mi esposa, mi amor, por ahora usted y yo tenemos que estar básicamente casi en todo y esforzarnos al máximo, porque lo que usted y yo estamos haciendo es sumamente delicado aquí. Estamos poniendo el fundamento de esta iglesia. Estamos poniendo el fundamento. No nos podemos dar el lujo, ¿sabe qué, mis amados hermanos? Como decir, vayan ustedes, háganlo ustedes y nosotros allá luego nos vemos. No podemos hacer eso, hermano. Por eso tenemos que aprovechar cada momento para poner cimiento doctrinal. Cimiento doctrinal. Nos reunimos con los colaboradores y ¿de qué vamos a hablar? Les vamos a echar solo porras, chiquitibún, alabín, bombá, alabío, alabado. No, mi querido hermano, tenemos que meditar cómo se sirve a Dios, sobre qué principios se sirve a Dios. Nos reunimos con los hombres, ¿de qué vamos a hablar? Chiquitibún, alabín, bombá. Ustedes son muy cargas, ustedes son capaces, vayan, hagan, ustedes son los líderes súper. No, mi querido hermano y mi hermana, tenemos que poner bases doctrinales, porque lo que esta iglesia va a hacer dentro de 20 y 30 años tiene que ver con lo que ahora está sucediendo y vaya a suceder aquí, con lo que nosotros hagamos ahora aquí. Yo quiero pedirle a usted, de verdad, con todo mi corazón, hermanos, no deje de orar por nosotros, por favor. Y yo espero que por la gracia de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo, pueda yo ser ese instrumentito de barro. Escuche, porque dice que este tesoro está en vasos de barro. El tesoro de la sana doctrina está en vasos de barro. Se cae, se quiebra, pero ahí está el tesoro, hermano. Y yo espero, y es mi ruego y mi súplica al Señor, que el tiempo que Él me tenga sobre esta tierra, el tiempo que sea, no sé cuánto va a ser, sean años, meses, días, no sé, el tiempo que sea, que en su soberana voluntad Él decida, al frente de esta iglesia, hermano, me permita a mí, ¿sabe qué? Poder poner bien el cimiento de esta iglesia local. ¿Y sabe qué? Después de eso, hermano, si es el caso y Dios dice, se viene conmigo, pues me voy feliz de la vida, hermanos, pero con la satisfacción y la seguridad que en lo que a mí me correspondía, ¿sabe qué? Hice por lo menos lo posible, o me esforcé para haberlo hecho y haberlo hecho bien. Y que Dios convenza a cada uno de ustedes, hermanos. Eso no me toca a mí. A mí me toca poner el cimiento, a mí me toca ir adelante, a mí me toca modelar la doctrina, a mí me toca eso, hermanos. Los corazones solo Dios los cambia, los corazones solo Dios los transforma. Amén. Y que Dios haga su voluntad, que Dios haga su voluntad con esta iglesia, y que Él siga añadiendo aquellos hombres y aquellas mujeres con hambre de Dios, con sed de Dios, que Él siga añadiendo aquellas personas que estén dispuestas a seguirlo y a hacer su obra, y juntos, como un solo cuerpo, podamos entonces, hermanos, cumplir la meta, que es hacer discípulos, porque esa es la segunda parte que vimos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esto es una cadena, hermano, que no acaba hasta que el Señor venga. Y de mi parte, eso es lo que estoy tratando de hacer, hermanos. Y me esforzaré al máximo. No me importa si me desgasto, no me importa si gasto lo mío, como dijo Pablo, y me gasto yo también, no me importa. Para eso estoy aquí, para gastarme, para calentarme la cabeza, para hacer lo que sea, hermano, pero para hacer aquello que Dios me mandó a hacer. Padre bueno,
Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles e idóneos para esta tarea, porque necesitamos dejar un legado. Ese legado no es una filosofía humana, no es una compañía, no es un producto, es la sana doctrina que cambia, que transforma los corazones, que da luz. Ayúdanos a ser fieles, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, estamos despedidos.